Pastor David Silva, del Centro Bíblico de Nueva Jersey, Casa del Alfarero, presenta. Y usted va a tener la oportunidad de enfrentar el gigante. Oh, hermano, ¿sabe qué? Desde la sede principal en Morristown, Nueva Jersey, su programa Vida Abundante. David no quería recompensa ni trofeo porque fue detrás del león y lo desjarretó. Él no quería trofeo porque fue al oso y tal, lo echó abajo y se le tiró encima. Ahí, mire, entre los gansos no hay nadie hablando. Ay, ¿será que eso es la visión si se cumple? No, ahí todos están diciendo cuac, cuac, cuac. Y ese cuac hace. Ellos animan al líder. Vamos, vamos. Y ahora con nosotros, nuestro pastor David Silva. Yo no puedo tener comunión con Dios, una comunión profunda en mi casa, cuando yo tengo aquí el celular, aquí el iPad, y cada vez que entra un mensaje, ¡pring! Y cuando una llamada pues vibra, ¿y quién fue el que me llamó? Entonces, ¿estás con Dios o estás todavía en los demás negocios de la vida? Tú tienes que tener un momento en el cual te apartas. La gente fracasa en su caminar en la vida con Cristo porque nunca tienen un tiempo para apartarse. Cuando tú te apartas, y sobre todo en estos días ayunando y orando, y no hay televisión, no hay computador, el teléfono le aprendió a apagar el día domingo, usted comienza a leer la palabra y a entrar en la presencia de Dios, y hasta tiene una libreta, y Dios comienza a mostrarte una mejor perspectiva de las cosas de la vida. El problema no era tan grande como usted lo veía. El monte sí era grande, pero usted se dio cuenta que su Dios era más grande que el monte. Y usted ya no corrió a decirle, a llorarle a Dios por el monte, sino que corrió al monte y le dijo: tengo un Dios que es más grande que tú, muévete monte en el nombre de Jesús. El muro ya no te parece un muro que no puedes entrar, sino que sabes que Dios te dijo que le des 7 días vueltas y el último día 7 vueltas, y que el muro al final va a caer. Ya no tendrás miedo al gigante, porque saldrás en el nombre de Jehová de los ejércitos, y entonces con una sola piedrita el gigante caerá, porque tu perspectiva de la vida es diferente. Ya no te ahogas en el problema, ya no te ahogas en el vaso de agua. Esas son las torres. Una torre donde tú puedes tener una mejor perspectiva, una torre desde donde puedes inclusive ver al enemigo, porque el enemigo es bueno para engañar. Si hay alguien aquí que dice: a mí el enemigo no me engaña, pues usted es el primero que ya está engañado, porque el enemigo es especialista en engañar. Si engañó a Adán y a Eva, que estaban en el mejor ambiente, donde no había corrupción, donde no había internet, donde no había televisión, donde no había marihuana, donde no había droga, donde había nada de eso, y los engañó a ellos donde no había eso, ¿cómo será usted y a mí, que estamos en un mundo corrupto y un mundo que está bajo maldición? Así es de que el enemigo es especialista en engañar. Pero cuando tú levantas una vida de ayuno, de oración, de lectura de la palabra, tú tienes una perspectiva y dices: allá viene el enemigo, yo lo voy a resistir, el enemigo no va a entrar. Por eso yo ya levanté muros. Los muros son los principios por los cuales yo vivo, y yo le digo no a eso, yo le digo no a eso, yo le digo no a eso otro, porque la gracia de Dios está en mí, porque Dios me prometió que yo extendería cuando yo viviera por los principios de su palabra. Entonces ahora tengo una torre desde donde yo vigilo mi vida espiritual, mi familia, mi casa. Y por último, diga conmigo: las barras y los cerrojos. ¿Qué significa eso? Las puertas son para no dejar entrar, pero si la puerta no tiene cerrojo, pues el enemigo viene y solo empuja la puerta y entra. Hello. Entonces ahora, tremendo, porque uno crea murallas, pero no puede crear solo murallas, y si no se queda encerrado adentro. Tiene que ponerle puertas para poder salir a trabajar, para poder salir a evangelizar, para poder salir a hacer las obras que hay que hacer, a negociar o lo que sea. Pero ahora vienen las barras. Las barras y los cerrojos son los que mantienen la puerta trancada. ¿Qué hizo usted antes de venirse hoy? Hello. Cuando necesitan estar trancadas, cuando necesitan estar con llave, son decisiones que tú tomas. Dile a tu vecino: decisiones. Diga: los cerrojos son decisiones que yo tomo. Yo decido, yo abro la puerta a esto, yo le cierro la puerta a esto y la tranco. Son decisiones que tú estás tomando. Los cerrojos significan, diga conmigo, discernimiento. ¿Sabe lo que es discernimiento? Es que tú miras algo y dices: yo veo que esta cuestión no va por buen camino, mejor yo no me meto en eso. ¿Sabes qué? Sigamos por este lado. Eso es lo que significa, y eso fue lo que el Señor le dijo a Nehemías, que tenía que edificar.
Eso es lo que tú tienes que comenzar a edificar. Si tú vas a vivir este año la promesa de un tiempo de buen éxito, de extender, de tener victoria, de prosperar, de mejorar tu vida, más vale que comiences a edificar muros, torres y a ponerle cerrojos en tu vida personal. Ya van 2 cosas que le he dicho. Tienes el éxito asegurado cuando vives por los principios de la palabra de Dios. Y eso será por tu relación con Dios, recibirás la gracia para vivirlos. Tienes que edificar, ¿qué cosa? Muros, ¿qué más? Torres y puertas. La pregunta es, ¿qué decisiones vas a tomar cuando salgas de aquí? ¿Qué decisiones vas a tomar? Porque esto no es un asunto, la palabra estuvo muy bonita, pero no haces nada. Tú tienes que salir de aquí e inmediatamente actuar. Suave con el computador el que va a actuar. Habrá alguien que dice, yo quiero libertad, yo quiero prosperidad, yo quiero mejoramiento de vida, yo quiero extender. Entonces ahora viene algo interesante y es que tú tienes garantizado el extender, el mejorar tu vida, el tener buen éxito dentro del contexto del pueblo de Dios. Diga conmigo, dentro del contexto del pueblo de Dios. Nadie aislado puede tener victoria y triunfo. Ni siquiera en el mundo. Porque en el mundo cuando alguien tiene aspiraciones egoístas, pues se une a un partido político y se va detrás de los políticos y ahí y supuestamente prospera, ¿no? Porque todo el mundo necesita de otras personas. Todos necesitamos de un círculo, de una comunidad. Dile a tu vecino, estás en la mejor comunidad que podrías estar. Diga, una comunidad bíblica, una comunidad de fe, una comunidad que ama a Dios, una comunidad que quiere vivir por los principios de Dios. Diga, una comunidad que tiene una visión de Dios para su gente, para sus hijos y para sus generaciones. Cuando usted mira en la palabra de Dios, la promesa no era solo para Josué, la promesa no era solo para Nehemías. Era Nehemías y el pueblo. Entonces aquí viene un principio importante. Tú debes comenzar a edificar tu vida y a edificar el reino de Dios paralelamente. ¿Sí ve? Ya no hubo sino un solo amén. Debes edificar paralelamente el reino de Dios y tu vida. Te lo voy a decir por tercera vez. Debes edificar paralelamente el reino de Dios y tu vida. ¿Sabe cuál es la gente más bendecida en esta congregación? El 31, todos los que testificaron es gente que enseña Biblia a los niños los domingos, que dirigen casas de esperanza, que dirigen algún ministerio o trabajan en algún ministerio. Esa es la gente más próspera aquí en la iglesia. Se lo garantizo. Son los que tienen mejores testimonios de matrimonios más estables, de mejores economías, de bienestar que ellos viven. No quiero decir que no tengan problemas, no estoy diciendo que son perfectos, pero son gente que están viviendo esa palabra que Jesucristo dijo, les daré una vida aún más abundante. Ellos pueden ir y hablarle a alguien y ese alguien verá en ellos que ellos de verdad tienen una vida aún más abundante. Entonces este es un año de tomar una decisión y decir, ¿sabe qué? Yo este año quiero no solamente edificar mi vida. Cuando yo solamente quiero edificar mi vida me convierto en un egoísta. O me convierto, no, soy un egoísta y aflora el egoísmo. Porque solamente quiero crecer, extender, mejorar mi vida, mi familia, yo, lo mío y no me interesa nada más. Pero dentro de la comunidad de fe Dios dice, yo les doy un tiempo de buen éxito a todos ustedes como comunidad de fe, como iglesia. Y para eso tú tienes que entender que tienes que ser participante de edificar el reino de Dios y edificar tu vida paralelamente. Las dos cosas, no una sola. Las dos cosas tienes que edificar. Y esa fue una de las cosas que llevó a Nehemías a ser exitoso y que llevó al rey Asa a ser exitoso. Y al pueblo que ellos dirigían. Ellos le impartieron al pueblo y le dieron el ejemplo y dijeron, mira, yo estoy edificando el reino de Dios y mi vida. Y eso se hace así. Vamos. Ustedes también edifiquen el reino de Dios y sus vidas. Y ustedes van a prosperar. Es un principio que nosotros lo hemos practicado aquí al orar
por esta nación. ¿Cuántos oran por esta nación? En esta iglesia oramos por esta nación. Al contrario de alguna gente que viven en esta nación, como todos nosotros somos inmigrantes, ay, no me gusta el frío, no me gusta el gobierno, no me gusta esto, no me gusta lo otro. Múdate. ¿Sabe lo que dice la palabra en el libro de Jeremías 29:7? Dice: al lugar donde el Señor te llevare, ora por la prosperidad de ese lugar, porque en la prosperidad de ese lugar tú serás prosperado. Son principios. Entonces usted tiene que aprender a amar la tierra donde Dios lo trajo. Vuelva al libro de Nehemías. El tercer punto que estamos viendo es: tienes que edificar paralelamente tu vida y el reino de Dios. El reino de Dios y tú. ¿Cuántos de ustedes sienten satisfacción interior, recompensa cuando ayudan a alguien? Imagínense cuando usted le predica el evangelio a alguien y ese alguien se salva, ya no irá al infierno y su vida comenzará a cambiar desde ese momento. Eso debe traer una satisfacción tremenda. Cuando tú discipulas a alguien y lo aconsejas para que su vida cambie y sea transformada por el poder de la palabra y del Espíritu Santo, eso debe traer más satisfacción que cualquier otra cosa. Este es un año en el cual, si vamos a disfrutar del buen éxito que el Señor nos ha prometido, necesitamos no solamente creer profundamente, tener la fe de que el Señor nos ha garantizado la victoria, entender que esa victoria viene cuando vivimos por sus principios. Amén. Lo siguiente, entender que tenemos que edificar, diga conmigo, muros, puertas, torres, puertas con cerrojos. Ojo a esto. Una vez que tú aprendes a edificar eso en tu propia vida, tú los edificarás en tu familia. Los que tienen hijos sabrán cómo cercar a sus hijos para que el mundo no se los lleve, para que el mundo no los corrompa, para que el mundo no los engañe. Yo no sé si hay alguien aquí. Y una vez que aprendes a acercar y a edificar muros en tu familia, torres y puertas, entonces también lo ayudarás a hacer en la iglesia, porque la iglesia necesita eso. Y voy a poner un tema un poquito allí. Hoy en día el mundo está enviando mensaje muy fuerte para hacer perder la niñez y la juventud. Y todo es aceptado y todo es válido. La pregunta es: ¿tú quieres que tus hijos vivan por los principios de Dios o por los principios del mundo? ¿Tú quieres que tus hijos se salven y vayan a la eternidad con Dios o que vayan al infierno? ¿Tú quieres que tus hijos vivan bajo la bendición del reino o bajo la maldición del mundo? ¿Qué quieres tú para tus hijos, para tus nietos y para tus generaciones venideras? Y tú, joven, ¿qué quieres para tu propia vida? Entonces aprendemos a edificar muros, torres y a poner puertas con cerrojos cuando lo hacemos primero a nivel personal. Entonces ahí ya comenzamos a edificar no solamente nuestra propia vida, pero también edificamos el reino. Toda persona que hace algo dentro de la iglesia está ayudando a edificar muros. Toda persona que hace algo dentro de la iglesia está ayudando a poner puertas. Toda persona que hace algo dentro de la iglesia está ayudando a ponerle los cerrojos a esas puertas para tener una comunidad que se levanta, gloria a Dios, en la promesa que el Señor ha dado a esa comunidad de fe. En el capítulo 2 del versículo 17 dice: les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta, sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Van a edificar sus vidas. Nos vamos a arrepentir de que le hemos fallado a Dios en muchos principios, pero también vamos a edificar el reino de Dios. Hay una invitación. En el capítulo 4 de Nehemías, versículo 14, dice: después miré y me levanté, dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo. ¿Qué les dijo? No teman. ¿Por qué? Porque había oposición. El diablo no va a descansar en ninguna fase de nuestro avance. Delante de ellos acordaos que el Señor grande y temible, acordaos del Señor grande y temible,
y peleen, lea en voz alta, por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Oh, dile a tu vecino, hay que luchar espiritualmente. Diga, y para eso se edifica el reino y la casa. El reino y la casa. Tiene que haber lucha espiritual. Sin lucha espiritual no hay nada. Y entonces viene algo tremendo. Dice en el versículo 17, y los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Diga conmigo, edificar mi vida personal y edificar el reino de Dios. Diga, edificar el reino de Dios y edificar mi vida personal. Son las dos cosas. En el capítulo 10 encontramos que hubo unos cambios, unas reformas a raíz de este trabajo. Recuerde que el trabajo de Nehemías y el pueblo que estaba bajo su dirección era un trabajo espiritual y también material. Porque no solamente lo espiritual, hay que edificar también lo material, pero comienza con lo espiritual. Las dos cosas, hay que hacer cosas, edificar cosas. Pero aquí hay un punto importante en este avance, y este pueblo se convierte en un pueblo que está en avivamiento. Avivamiento no es un día de emoción en el servicio, en el culto. Avivamiento es un estilo de vida en el cual somos bendecidos para hacer bendición. Y dice en el versículo 28, perdón, en el versículo 38 del capítulo 9, versículo 38, dice: a causa pues de todo esto, nosotros hacemos ¿qué? No los oigo. Fiel promesa, y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Póngame atención acá. El pueblo había ido en un proceso de restauración espiritual y también de bienestar terrenal. A ver, diga conmigo, restauración espiritual y bienestar terrenal. 3 veces vamos a decirlo. Diga, restauración espiritual, bienestar terrenal. Dígalo de nuevo. Restauración espiritual y bienestar terrenal. Las dos cosas. Hay gente que solamente está buscando el bienestar terrenal y no le importa lo espiritual. Ya sabe para dónde van. De todas maneras no van a llegar lejos tampoco en la tierra. Pero aquí, después de todo este proceso, y una de las cosas interesantes es que Esdras un día se paró y les leyó la Biblia a ellos, y ellos agarraron, quizás cayeron en cuenta y dijeron wow. Y había gente que les predicaba y les interpretaba lo que quería decir la Biblia. Ellos vinieron a un arrepentimiento y ahora ellos proponen una fiel promesa y la escriben y la firman. En el versículo 28 dice: y el resto del pueblo, no solamente los líderes firmaron esa promesa, ese voto a Dios. Esto es lo tercero que vamos a hacer hoy. Un voto a Dios, un voto de cambio, un voto de reforma, un voto de vivir diferente. Yo no sé si hay alguien aquí. Dice: y el resto del pueblo también firmó, y los levitas y los porteros y los cantores y los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de todos los pueblos de las tierras a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos, sus hijas y todo el que tenía comprensión y discernimiento. Si tú estás teniendo comprensión y discernimiento, tú dirás: yo quiero hacer ese voto, yo quiero traer cambios a mi vida. Hay áreas en las cuales no estoy viviendo bien para Dios, hay cosas en las cuales Dios no es primero, no estoy caminando todo el tiempo con Dios, no estoy viviendo en todos los principios de Dios. Yo quiero este año hacer un voto de que por la gracia de Dios yo voy a cambiar, yo voy a vivir por esos principios que no estoy viviendo hasta este momento. Y entonces comenzaron, y yo le voy a mencionar tres cosas en las cuales ellos propusieron. Dice allí en el versículo 28: los sirvientes del templo y todos los que habían apartado de los pueblos de las tierras de Dios, con sus mujeres y sus hijos y todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron, versículo 29, con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían, lea, que andarían en la ley de Dios, que andarían en la ley de Dios, que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos que Jehová nuestro Señor dio.
El primer voto que ellos hacen es: vamos a vivir por los principios de la palabra de Dios. ¿Sabes cuál es el primer voto? El primer voto que debemos hacer es: me someteré a la palabra de Dios. ¿Hay alguien aquí que dice: este año me voy a someter a la palabra de Dios? Bajen la mano, levante la mano el que dice: este año no me voy a someter a la palabra de Dios. Significa que todos. Levante aquí la mano el que dice: este año no me voy a someter a la palabra de Dios. Recuerde que no es con su fuerza, es con la gracia de Dios, como resultado de tu comunión con Dios. Levante las dos manos el que dice: este año yo me voy a someter a la palabra de Dios. Diga: todo principio de la palabra, diga: todo principio de la palabra que el Señor me enseñe, yo voy a orar para que la gracia de Dios me ayude a ponerlo por obra. Uy, hermano, eso está poderoso. El voto número 2 dice, versículo 30: y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Asimismo, si los pueblos de la tierra bueno, hasta ahí, hijos e hijas. ¿Qué significa eso? Diga conmigo: separación del mundo. Diga: separación del mundo. No es que estemos diciendo: mire, yo no quiero que mi hija, mis dos hijas ya son casadas y son casadas con creyentes, con cristianos. Pero los que tienen hijos menores, ¿qué van a hacer? ¿Van a permitir que sus hijos se casen con incrédulos? ¿Con gente que está viviendo mal? ¿Con gente que maldice a Dios? ¿Con gente que no le gustan los principios de la palabra de Dios? ¿Qué quiere usted para sus hijos? Hay mucho silencio en la sala. Interesante el tema. Eso es para una serie de predicaciones. Pero es que no le puedo dar todo en una mañana, en 45 minutos. Pero lo que está diciendo acá es: nos vamos a separar del mundo. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, dice Pablo en 1 Corintios. No os unáis en yugo desigual. Pero aquí se aplica algo: separación del mundo. ¿Qué clase de amistades tú tienes? Porque, ojo, yo voy a mantener esta amistad porque yo le voy a predicar el evangelio. Pero si ya usted lleva un montón de tiempo predicándole y usted no lo está influenciando, y más bien él lo está influenciando negativamente, es tiempo de que usted diga: no tengo más amistad con el mundo ahí. Usted irá a alguien que sí le reciba la palabra de Dios. Ven, Marco, quédate ahí. ¿Qué será más fácil? ¿Que yo suba a Marco de un tirón acá o que Marco me baje a mí? Marco, ven, me defiendes, amor. ¿A quién aplauden? ¿A Marco? Qué bien que se lo hizo al pastor. Yes. Pues así mismo son las relaciones con gente que te están criticando porque tú vienes a la iglesia, que te están diciendo: y ya le sacaron los diezmos, y qué mal, y qué. Es tiempo que digas: los que van a abrir negocios, mire, pastor, esta oportunidad de negocio. Solo que el socio, pues él no cree, ¿no? Y él le gusta ser torcido, no le gusta pagar impuestos, no le gusta pagarle bien pero eso es todo. Pero él tiene dinero y esto. Corte con eso. Usted no se una en yugo desigual con un incrédulo. Yo no sé, sepárese del mundo, hermano. Sepárese del mundo. Sepárese del mundo. Es el siguiente. Diga conmigo: este año no voy a hacer alianzas con el mundo. Diga: al contrario, si todavía hay alguna alianza con el mundo, la voy a romper en el nombre de Jesús. Es lo segundo que hacen. Dice la Biblia: no se engañen, las malas compañías corrompen los buenos hábitos morales. Hello. Separación del mundo. Tercero, el tercer punto. Vamos al tercer punto. Versículo 32, y vamos a tener una lectura larga y ahí terminamos. Dice: nos impusimos además por ley, lea en voz alta, el cargo de contribuir cada año la tercera parte de un ciclo para la obra, lea, de la casa de nuestro Dios, para el pan de la proposición, para la ofrenda continua, para el holocausto continuo,
los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades, para las cosas santificadas, los sacrificios de expiación por el pecado de Israel, para todo, lea, para todo el servicio de la casa de Dios. El versículo 32 es clave, dice, nos impusimos por ley, nosotros, no es que nos lo impuso el hermano Nehemías, no, nosotros nos lo impusimos de contribuir cada año con una cantidad, ¿para qué cosa? Para la casa de nuestro Dios. Y luego habla de detalles que se ofrecían en la casa de Dios. Luego dice, echamos también suertes los sacerdotes, versículo 34, los levitas y el pueblo, acerca de la ofrenda de leña para traerla a la casa de nuestro Dios, según las casas de nuestros padres en los tiempos determinados cada año para quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios, como está escrito en la ley. Además de eso vamos a llevar leña para el altar. Y usted va a tener la oportunidad de enfrentar el gigante. Oh, hermano, ¿sabe qué? David no quería recompensa ni trofeo porque fue detrás del león y lo desjarretó. Él no quería trofeo porque fue al oso y tal, lo echó abajo y se le tiró encima. Ahí, mire, entre los gansos no hay nadie hablando. Ay, ¿será que eso es la visión si se cumple? No, ahí todos están diciendo cuac, cuac, cuac. Y ese cuac hace. Ellos animan al líder. Vamos, vamos.